Hola chicos, buenos días. Para seguir con los temas de literatura, ¿no? En la clase pasada habíamos hablado pues sobre la comedia del Renacimiento, ¿no? Nos habíamos quedado en ese tema. Luego hicimos las prácticas de repaso y bueno, luego de eso pues ya se dieron el feriado, ¿no? Y luego el Día del Maestro ya no pudimos avanzar los lunes. Entonces el día de hoy nos toca el quinto tema, ¿no? Quinto y penúltimo tema de el compendio que se refiere a el drama español, que es Fuente Ovejuna especialmente, ¿no? Hay un drama denominado Fuente Ovejuna de Lope de Vega, ¿no? Que nos narra pues de manera muy dramática, ¿no? La situación de abuso de una autoridad y la posterior rebelión de un pueblo, ¿no? Cansado pues de estas humillaciones y de estos abusos, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a ver solamente este tema. Les tengo un video preparado con respecto a la vida de Lope de Vega, ¿no? Para que ustedes más o menos se ubiquen un poco en la biografía de este autor y un resumen de la obra Fuente Ovejuna, ¿no? Como para que ustedes lo puedan entender, ¿no? Fuera, más allá de lo que nos dice el compendio, tengo un video para que ustedes puedan, pues, entender, ¿no? De mejor manera este drama bastante importante dentro de la literatura española y también a nivel universal, la literatura universal. Sí, entonces chicos, en estos momentos le reproduzco este video para que ustedes puedan pues aprender un poco de la vida de Lope de Vega y del argumento de esta obra Fuente Ovejuna. Félix Lope de Vega Carpio nace en Madrid a finales de 1562. No obstante, no se sabe con certeza la fecha exacta. Sus padres fueron Félix de Vega y Francisca Fernández Flores. El padre, bordador de profesión, decidió establecerse en Madrid un año antes del nacimiento de Lope para medrar económica y profesionalmente. A pesar de su origen humilde, el padre del poeta siempre quiso para su hijo una buena educación. Por eso, Lope estudió en la escuela de Vicente Espinel, un famoso escritor, sacerdote y músico de la época, para luego continuar sus estudios en el colegio de los jesuitas. Desde su infancia, Lope se muestra como un niño precoz, ávido de conocimientos y con gran dominio de los idiomas, entre ellos el latín. Se dice que a los 11 años ya escribe sus primeras comedias y a los 13 se representa una de ellas, El verdadero amante, con enorme éxito. Años más tarde estudia en la Universidad de Alcalá de Henares, pero nunca obtendrá su título final de bachiller. Entre 1582 y 1583, Lope se alistó en la expedición del Marqués de Santa Cruz, a la isla Terceira, en las Azores. A su regreso a Madrid, conocerá a Elena Osorio, mujer ya casada e hija del empresario teatral Jerónimo Velázquez. Mientras estuvo con ella, Lope escribirá varias comedias para su padre. Cuando Elena enviudó, ésta decidió casarse de nuevo con un hombre de negocios. Lope, cegado en su despecho, escribió algunos versos contra ella y su familia. Ese mismo año, en 1587, en medio de una representación teatral en el Corral de la Cruz, Lope es apresado y llevado a prisión, donde seguirá redactando nuevos versos contra la familia Velázquez y Elena Osorio. Todo esto provocó que fuera desterrado de la corte durante 4 años y del reino de Castilla 2 años. Sin embargo, antes de partir hacia Valencia, raptó, con su consentimiento, a Isabel de Urbina, procedente de una familia noble, con la que se casó poco tiempo después, en 1588. Por esta fecha, según apuntan sus biógrafos, aunque no se sabe con seguridad, Lope habría participado en la famosa lucha contra Inglaterra, el Armada Invencible, a bordo del galeón San Juan. De regreso a Valencia, cumpliendo su destierro, siguió creando comedias y poemas, aumentando ya de por sí su fama, puesto que recordemos, Cervantes, uno de sus principales enemigos, le llamaba monstruo de la naturaleza y fénix de los ingenios. De entre todas las obras de este periodo destacará su Arcadia. Sin embargo, este momento de felicidad pronto se ve truncado con la muerte de Antonio,
primera hija que tuvo el matrimonio, y también con Isabel, con la propia esposa, al dar a luz a la segunda hija, Teodora. Como ya había sido levantada la pena en 1595, Lope volverá a Madrid con su hija Teodora, que lamentablemente morirá al cabo de un año. Estando ya solo en la capital, Lope conocerá a la que será una de sus grandes amores, la actriz Micaela Luján, mujer casada de gran belleza con la que tuvo 5 hijos: Ángela, Mariana, Félix, Lope Félix, al que también llamaban Lopito, y Marcela, que más adelante será conocida como Marcela de San Félix, que será una destacada poeta y dramaturga. En 1598, mientras continuaban sus amores con la actriz, Lope se casa de nuevo con Juana de Guardo, hija de un rico abastecedor de carne y pescado de Madrid. Se dice que Lope se habría casado sin amor, puesto que buscaba únicamente la fortuna de su prometida. Con Juana de Guardo tendrá 4 hijos: Carlos Félix, el favorito de su padre, Jacinta, Juana y Feliciana, que será la única heredera en el testamento del poeta. Durante esta época, 1598-1612, Lope compondrá y publicará, entre otras obras, La Dragontea, La hermosura de Angélica, El caballero de Illescas, El peregrino en su patria y Peribáñez y el comendador de Ocaña. En todos estos años, Lope convivirá con su mujer Juana y sus hijos en una casa, y en la casa de al lado vivirían Micaela y los hijos que había tenido con esta amante. Para poder mantener a toda su familia, Lope entrará a trabajar al servicio del joven duque de Sesa como secretario, para el que escribirá cartas de tema burocrático, pero también amorosas, con las que ayudará al duque a conseguir sus conquistas. En este momento escribe y publica El arte nuevo de hacer comedias, texto en el que expondría su concepción del teatro. En 1609, Lope ingresa en la Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento, a la que también pertenecería Cervantes, su enemigo declarado, y Quevedo, amigo personal de Lope. No obstante, el dolor vuelve a llamar y aparecer en la vida del poeta, con las muertes sucesivas de su amante Micaela y de su hijo Carlos Félix en 1612, a la que seguiría la muerte de su mujer, Juana de Guardo, en 1613, cuando daba luz a su hija Feliciana. En 1613, cuando Lope tenía ya 50 años, termina otras de sus obras fundamentales, La dama boba y El perro del hortelano. Al año siguiente, en 1614, Lope es ordenado sacerdote y oficia su primera misa, pero, como veremos, muy pronto olvida sus votos de castidad, puesto que en su vieja Valencia mantendrá una relación amorosa con una actriz y a su vuelta a Madrid conocerá a la que será su gran amor, seguido de Micaela Luján, que es Marta de Nevares. Marta de Nevares era una joven de extraordinaria belleza, con el cabello negro y profundos ojos verdes. Era también una mujer instruida y con gran interés por la literatura. Se había casado contra su voluntad a los 13 años con un hombre de negocios. Según dicen, conoció a Lope al parecer en una fiesta en Madrid, cuando ella contaba con solo 26 años y Lope con 54. Estos amoríos provocaron multitud de burlas por toda la capital, primero por la condición de sacerdote de Lope, después por la gran diferencia de edad entre ambos y además por el hecho de que Marta era una mujer casada. A pesar de eso, ella se mantuvo junto a Lope, y tras la muerte de su marido y el nacimiento de su única hija con el poeta Antonia Clara, vivieron los dos bastante felizmente, hasta que Marta quedó ciega y comenzó a tener episodios de locura, en los que incluso romperá sus vestidos. Lope se volcará con total cariño a su cuidado y continuará, como siempre, escribiendo. Aquí encontramos El castigo sin venganza y La Dorotea, entre otras. Sin embargo, tiempo después, Marta morirá, dejando desolado al poeta. Después de la muerte de Marta de Nevares, del fallecimiento también de su querido hijo, Lope Félix, en Venezuela, y de la huida de su amada hija, Antonia Clara, a los 17 años, con el conocido seductor Cristóbal Tenorio, Lope seguirá escribiendo, a pesar de todas estas vicisitudes. De esta época tenemos las conocidas Rimas humanas y divinas y la Gatomaquia. El 26 de agosto de 1635 morirá Lope de Vega a los 73 años. Su entierro fue un hecho multitudinario
y se convirtió en unas honras fúnebres que duraron varios días en la capital. Esta fue, pues, la vida de Lope de Vega, autor de 1500 comedias, cientos de poemas y 6 novelas. Sin duda, una fecunda producción literaria que fue a la par con su extensa y turbulenta vida amorosa. La gran calidad y belleza de sus textos hacen que este autor sea, sin duda, uno de los escritores más destacados del siglo de oro y de nuestra literatura. Dejaste para último momento la lectura de esta obra y ya no tienes tiempo para leerla completa. No te preocupes, que esta vez nosotros vamos a ayudarte un poco. Este es un resumen breve de la obra, por si tienes un examen o un ensayo que realizar. Sin embargo, nosotros siempre recomendaremos que cuando tengas oportunidad leas el libro. Fuenteovejuna es el nombre de la obra y también el de la aldea en donde ocurren la mayoría de las acciones. La historia comienza con el comendador Fernán Gómez, quien está conversando con el maestre en Almagro. Este comendador es el antagonista principal del relato. Es un sujeto engreído, prepotente y clasista, y que opina que solo los nobles pueden tener dignidad y honor. Además, a pesar de que el maestre es su superior, este último es joven e inexperto, así que intenta manipularlo a favor de sus propios intereses. ¿Y cuáles eran sus intereses, te preguntarás? Tras la muerte del rey había una guerra civil entre los partidarios de Isabel y los de Juana, quien era la hermana del rey fallecido respectivamente. El comendador quiere que el maestre le apoye en su lucha para ponerle del trono a Juana, atacando la villa de la ciudad real. Tengo que señalar aquí que él era el maestre de la orden Calatrava, que ejercía señoríos feudales y no solía obedecer al rey. Mientras tanto, en el pequeño pueblo Fuenteovejuna, de 500 habitantes, la vida transcurría muy normal. Las tierras de este pueblo naturalmente pertenecían a la corona, pero esta permitía que un comendador vitalicio pudiera usufructarlas a cambio de protección militar a los súbditos. Este era el caso de nuestro comendador Fernán Gómez. Sin embargo, como ya dijimos, era un tipo déspota y abusivo, y en vez de proteger a los aldeanos cometía muchos excesos. Las acciones se centran en 2 aldeanas, Pascuala y Laurencia. Ellas comentan que están cansadas de la forma en que el comendador trata a las mujeres, a las que le solicita el derecho de pernada, y en ocasiones las elige al azar para su satisfacción sin que ellas puedan resistirse. El comendador y sus criados llegan a Fuenteovejuna contando a todo el mundo cómo han vencido en Ciudad Real y por tanto fortalecido su posición. Al principio todos los aldeanos lo vitorean, pero luego vuelve su mal comportamiento. Se le ha ocurrido reclamar a Pascuala y a Laurencia, y éstas se resisten y huyen, despreciándolo. Para el comendador es la primera vez que unas aldeanas le hacen tal desplante y no lo olvida. Mientras tanto, Isabel y su esposo Fernando toman una decisión rápida. Mandan a su ejército a recuperar Ciudad Real para evitar el avance de las tropas de Juana y sus aliados. Esto lo ignora el comendador. Este, al cabo de un tiempo, vuelve a Fuenteovejuna e interrumpe una escenita. Resulta que Laurencia tenía un enamorado, llamado Frondoso, que le ruega y le ruega que se case con él de una vez. Frondoso parece bien intencionado, pero Laurencia desea primero obtener el consentimiento de su padre, quien era además alcalde de la villa. Esta es la escena en la que irrumpe el comendador. Frondoso se oculta tras un árbol mientras Fernán Gómez habla con Laurencia. Obviamente hablan de la afrenta que le realizó hacía poco tiempo. Como Laurencia se muestra firme en no ceder ante los caprichos sexuales del comendador, ésta se enfada y, soltando su arma, intenta ir por ella para violarla. Ahí es cuando Frondoso sale de su escondite y, tomando la ballesta que Fernán dejó tirada, lo amenaza de muerte si no suelta a su compañera. Humillado y sorprendido por aquel acto, el comendador se ve obligado a soltarla y huir de ahí a pie y desarmado, con enorme molestia. Tiempo después, el pueblo está reunido en una asamblea. Debaten varios problemas de actualidad y entre todo eso no podía evadirse surgir el tema del intento de violación de Laurencia, del cual se enteró su padre, el alcalde. Así que cuando el comendador regresa a la villa, es tímidamente confrontado por los aldeanos.
Aún así, el comendador se queja de que Laurencia lo rechazó, sin entender por qué, ya que siempre que él ha querido, las mujeres de Fuente Ovejuna acceden sin reprochar. También les explica que ellos como aldeanos no tienen honor, y que ya mucha recompensa tienen las mujeres plebeyas en yacer con él. Mientras los ánimos se van encendiendo, el comendador estalla y les ordena que regresen a sus casas bajo pena de castigo. Mientras discute con sus criados el por qué los aldeanos se están portando tan rebeldes, nuevas noticias le llegan por un mensajero. Ciudad Real ha sido recuperada por tropas de Isabel, así que Fernán Gómez tiene que partir al instante. A las orillas del lago, Pascuala y Laurencia conversan con otro aldeano simpático llamado Mengo. Le confiesan que le tienen pavor al comendador y también Laurencia acepta que Frondoso es un hombre valiente por haberla defendido y que ella se siente también enamorada de él, aunque no le ha aceptado casarse. En esas pláticas están cuando ven que otra mujer del pueblo, Jacinta, viene huyendo de los hombres del comendador porque la intentaron violar. Mengo les pide a las muchachas que huyan, mientras él se queda a defender a Jacinta con los hombres del comedor. El resultado es desastroso. Desoyen los ruegos de Mengo de que las dejen en paz de una vez y lo mandan a azotar por igualado. A Jacinta de todas maneras la raptan para consumar la violación. Por supuesto que todo esto enfurece a Fuente Ovejuna. El alcalde y su gente están discutiendo las atrocidades que ha estado causando Fernán Gómez y ruegan porque las tropas de Isabel, enemigas de Juana y por consiguiente de Fernán, ganen la guerra, en una pequeña esperanza de que pudieran destituir al corrupto y déspota caballero. Frondoso es animado a pedir la mano de Laurencia ante el alcalde y así lo hace. Para su fortuna, las cosas terminan bien para él y la boda se organiza. Pero mientras la boda se lleva a cabo, el comendador pataleaba de rabia. Las tropas de Isabel se habían impuesto, habían recuperado Ciudad Real y él había perdido el favor de la otra aspirante al trono. Furioso, regresa a Fuente Ovejuna para al menos poder desahogarse cometiendo sus fechorías. Una vez ahí, irrumpe en plena boda y manda a arrestar a Frondoso, porque como recordaremos, él lo había amenazado de muerte apuntándole con una ballesta y lo había humillado gravemente. Además, secuestra a Laurencia. Cuando el alcalde le reprocha su conducta, Fernán Gómez le arrebata su bastón, el cual era su símbolo de autoridad como alcalde y patriarca del pueblo, y con él comienza a apalearlo. A todos los aldeanos que contemplaban la escena no les queda más remedio que apretar los puños de ira al ver que el anciano más respetado del pueblo estaba siendo golpeado vilmente por el comendador, pero se mantienen callados por miedo. El desenlace está próximo. Cuando el comendador se retira con sus prisioneros, los aldeanos se reúnen en junta extraordinaria. Necesitan acabar con aquel problema de una vez por todas. Unos opinan que la villa debe ser desalojada y todos desplazarse a algún otro lugar. Otros sugieren que acudan con Isabel y Fernando, ahora reyes, para que estos escuchen su problema y los ayuden de una vez. Pero nadie se anima a establecer una acción real. Es entonces cuando repentinamente vuelve Laurencia e irrumpe en la sesión. Había forcejeado y la habían golpeado, pero huyó finalmente de sus secuestradores. Harta, molesta, ultrajada y también dolida por el arresto injusto de Frondoso, se desata en un discurso furioso con los aldeanos, a los que les llama cobardes y débiles, y sugiere una opción final y definitiva: hay que matar al comendador. Los aldeanos se encienden ante ese discurso y, llenos de energía y con la moral alta, forman una turba furibunda. Se arman con todas las herramientas de campesinos que encuentran, así como palos y antorchas, y todos, hombres, mujeres, ancianos y jóvenes, corren hasta la casa del comendador, que no queda lejos. Al principio, este no les toma importancia y manda a ahorcar a su prisionero Frondoso, a la vez que ordena a otros criados a calmar a la turba. Es inútil. Los aldeanos furiosos matan a los criados e irrumpen en la casa. No pararán hasta tener la cabeza de Fernán Gómez. Este, al ver el peligro, trata de negociar soltando a Frondoso, pero este se les une a la revuelta y después de destrozar la casa entera, por fin le da muerte al comendador entre todos.
Sin embargo, uno de los criados más leales de Fernán sobrevive y, herido, acude hasta los reyes pidiendo una audiencia. Les cuenta con mucho dolor a su conveniencia cómo los aldeanos han asesinado al comendador y les exige justicia en el caso, pidiendo la muerte para el asesino y un castigo ejemplar para todos. Los reyes acceden y envían a un juez para que investigue el caso. En la aldea, todos celebran la muerte del comendador como el triunfo de los reyes católicos Isabel y Fernando, y se declaran sus súbditos oficialmente. También se consuma la boda de Frondoso y Laurencia. No obstante, saben que la autoridad real vendrá en cualquier momento para aclarar el asesinato y buscar al culpable, por lo que todos se reúnen y acuerdan una respuesta que todos deben dar. Cuando llega el juez y los encuentra reunidos, comienza a intentar aclarar el caso. Ante su pregunta, ¿quién mató al comendador?, encuentra una respuesta invariable. Fuente Ovejuna lo hizo, señor. El juez, a ver la firmeza de todos los aldeanos, opta por la tortura para dar con la respuesta. Arrestan a los aldeanos y los llevan a ver el tormento que le implican a una mujer del pueblo, y la respuesta ante la tortura es invariable. Después, proceden a torturar a un anciano. Luego, al que torturan es a un niño. Así hasta 300, y la respuesta, aún en el suplicio, es la misma. Fuente Ovejuna lo hizo, señor. El juez queda muy impresionado por la fuerza de voluntad y la unión tan sólida que existe entre los aldeanos, y no tiene más remedio que regresar a informar de esto a los reyes. Les explica que los aldeanos se mantuvieron firmes en su respuesta y les indica que no tienen más que dos opciones: o los perdona o los manda a matar a todos. Los aldeanos fueron llevados al Palacio Real a mostrar la cara ante los reyes y se muestran deslumbrados por su magnificencia. Cuando Isabel pregunta que si estos son los agresores, estos explican todos los ultrajes del comendador y sostienen con firmeza la misma respuesta: que Fuente Ovejuna lo mató. Los reyes quedan asombrados por la fuerza del pueblo y tras la deliberación deciden perdonarlos a todos, añadiendo que por lo pronto no tendrán comendador y que las tierras se valdrán directamente de los reyes. Así finaliza un relato en el que por fin se le da la voz a los campesinos y se denuncia una autoridad noble pero corrupta sin descuidar el hecho de que los reyes tienen la palabra final. De este modo, Fuente Ovejuna es una obra que complace a todos y que destaca por el valor de la solidaridad. Si el video te ha gustado y la información te ha sido útil, te agradeceríamos un like y que te suscribas a nuestro canal. Esperamos que nos escuches en el siguiente video. ¡Hasta pronto!